Una vida con propósito. Cómo vivir, cómo enfocarnos, qué implica, qué hay que hacer. Porque a uno le dicen viva con propósito. ¿Cuál sería la pregunta entonces? ¿Cómo? ¿Cómo vivo una vida con propósito? Y la verdad es que hay muchas cosas para hacer, hermanos, pero tal vez hay dos que quiero manifestar, o por lo menos tres que quiero mostrar acá, de las que dijo el apóstol Pablo a la iglesia, a los filipenses. Entonces vaya conmigo, por favor, Filipenses, capítulo 1, versículos 12 al 30. Y vamos a mirar entonces cómo vivir una vida con propósito. Cómo vivir una vida que realmente uno pueda disfrutarla y cuando uno mire hacia atrás también la disfrute. ¿Está bien? El apóstol Pablo está escribiendo desde donde dijimos hace 8 días, desde la cárcel. Él está prisionero por causa de Cristo. ¿Qué más dijimos del apóstol Pablo o de Filipos? ¿Él por qué escribió la carta? Él la escribió para agradecer una ofrenda y el cuidado de la iglesia hacia él, pero también escribió para fortalecerlos en la fe. Esos fueron los propósitos del apóstol Pablo. Y hablamos que la carta del apóstol Pablo es la carta del gozo, ¿cierto? Y que más o menos la carta se divide en 4 puntos: gozo en el sufrimiento, gozo en el servicio, gozo en la fe, amén, y gozo en el dar. Así está más o menos escrita la carta. Entonces hay algo que atraviesa toda la carta y es el gozo. Y aquí estamos mirando el primer capítulo, gozo en el sufrimiento o en medio de la adversidad. Entonces, ¿cómo vivir una vida con propósito aún en medio de la adversidad? Tendríamos que decir, o cómo vivir una vida con gozo en medio de las adversidades. Muy bien. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, aquí Pablo les está contando, les está informando. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, ¿qué pasa? Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré siempre, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho o en entredicho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente os ruego
que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y sin dejaros intimidar por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación, y esto procede de Dios. A vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El Señor nos bendiga con su palabra. Gozo en medio del sufrimiento. Ya hablamos, hermanos, cómo orar por la iglesia. Hace 8 días hablamos de eso, cómo orar por la iglesia. Pablo oró por la iglesia y nos dimos cuenta que Pablo oró con gratitud, oró basado en el amor y oró con enfoque, ¿cierto? Aún en medio del sufrimiento él hizo eso por la iglesia. Pero ahora Pablo nos va a decir cómo vivir una vida enfocada, aún en medio del sufrimiento. Y entonces lo que primero que miro aquí de Pablo, hermanos, es que él empieza a informar a la iglesia lo que a él le está sucediendo. El misionero informa a la iglesia que lo envía o que le apoya y le dice lo que le está pasando. Y él dice, ¿cómo les parece que el hecho de estar aquí preso? ¿Cuántos años duró preso Pablo en esta ocasión? 2 años. Dice, el hecho de que esté aquí preso ha servido para que otros conozcan de Cristo. Y dice, la verdad, unos predican a Cristo en verdad, pero otros lo predican por rivalidad. Pero él dice, pero incluso no importa cómo lo prediquen, lo que importa es que Cristo sea predicado, ¿cierto? Y lo otro que él dice es, y es la razón que él da, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él dice, y la verdad no sé si desear más morir o no tenerle miedo a la muerte y estar ya mismo con Cristo. Lo amo tanto que quiero estar ya con Él y verle cara a cara. Pero el evangelizar también es muy necesario. Entonces estoy pidiendo a Dios que por la necesidad de que otros conozcan de Cristo, yo le voy a pedir que me liberen y yo siga sirviéndole a Él, ¿sí? Pero entonces lo otro que les dice Cristo que les dice Pablo a esta iglesia es, bueno, ya le está diciendo que ha servido sus tribulaciones para el progreso del evangelio, que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero también les dice, pero también les pido el favor que se comporten como es digno del evangelio y que ustedes sigan predicando y sigan viviendo para Cristo. Ese es más o menos el texto resumido. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivir una vida con propósito? ¿Cómo resumir nuestra vida en medio de tantas cosas que tenemos para hacer? ¿Cómo saber cuáles son las prioritarias? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Sobre qué ejes debe andar mi vida? Porque como yo les decía ahora, a veces hacemos tantas cosas en el día y miramos hacia atrás y después decimos, la verdad fue que no hicimos nada importante, nada de impacto, nada de trascendencia. Como que vivimos por vivir. Y generalmente la vida de las personas, ¿qué es, hermanos? La de los niños, comer y dormir. La de los adolescentes, comer, dormir y estudiar, ¿cierto? La de los jóvenes, más o menos. La de los adultos, trabajar, comer, dormir. Y cuando uno vive una vida así, hermanos, que no estamos exentos nosotros, los que nos llamamos cristianos, de vivir una vida así, nuestra vida como que no tiene sentido. No tiene sentido. Pero aquí Pablo nos muestra cómo vivir una vida con propósito aún en medio del sufrimiento. Entonces, ¿cómo hacerlo? Lo primero, escúcheme bien.
¿Cuántos quieren como que su vida tenga sentido? Como que ustedes vivan con gozo y con alegría. Como que ustedes cuando termine el día usted diga, hice lo que debía hacer, ¿cierto? Que uno ya no se acueste como que otro día lo mismo, esperar la muerte. No, ahora es, hice lo que debía hacer. Pablo acá está diciendo, escúcheme, primer punto. Para vivir una vida con propósito, predique a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Predique a Cristo. Ustedes no están muy convencidos de eso. Pero si usted quiere vivir una vida con propósito, predique de aquel que le salvó a usted. Amén. Solo alguien que se ha encontrado con el Señor, que ha sido salvo del pecado, de la maldad, que ha sido libre de las cadenas del pecado, del infierno y de la muerte. Solo aquel que sabe lo que es estar allá y no poder salir, y saber que solo Cristo es en Dios humano y me atrajo por su sacrificio, solo aquel va a estar siempre agradecido de vivir una vida cristiana. Y quien vive esa vida, hermano, quien experimenta el gozo de la salvación, es el único que puede dar testimonio a otros de lo que es ser salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es el peligro hoy de la iglesia, amados hermanos? Que muchos hermanos fueron salvos por Cristo y ahora ya no predican la salvación. Yo tendría que preguntarle a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted le compartió a una persona de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien estuvo a su lado y que usted aprovechó esa oportunidad para compartirle del Señor? El peligro de la iglesia, hermanos, es que cuando el Señor nos salva, nos enclaustramos en medio de tantas actividades y tantas cosas dentro del templo que dejamos lo importante, y lo importante es predicar a Cristo. Cuando el Señor estuvo con los discípulos, cuando el Señor anduvo con ellos, cuando Él murió en la cruz del Calvario, cuando Él resucitó un domingo, hermanos, y luego estuvo con los discípulos 40 días y 40 noches, antes de irse les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Hermanos, si no estamos haciendo lo que Dios nos dijo, estamos viviendo una vida sin propósito. Dígale que tiene a su lado, hay que predicar de Cristo. Hay que predicar de Cristo. Predíquele, hermano, a su familia, predíquele a sus vecinos, predíquele al médico cuando va usted a una cita, predíquele al paciente que está haciendo fila con usted ahí en la EPS, predíquele al señor de la tienda, predíquele a cualquiera, pero predique, amén, dígale, pero predique, predique, abra sus labios, hable del Señor. La mayoría de nosotros somos buenos para hablar, hermanos, ¿o no? Somos buenos para hablar. Si no, miren ahora un aparatico de estos. La mayoría de la gente es mandando mensajes, chateando, mandando cosas, hablando, haciendo relaciones con otros, ¿cierto? Aún relaciones indebidas. Y queremos hablar, queremos comunicarnos. Pero, hermanos, ¿usted se ha puesto a pensar de todo lo que usted habla? ¿Cuánto habla de Cristo y cuánto habla no de Cristo? Y la verdad, hermanos, es que uno habla de solo lo que hay en el corazón. Así que, si usted se pone a evaluar su vida, un día cualquiera, y usted dice, ¿de qué hablé hoy más? Déjeme decirle que ese es su propósito. Si usted todo el día habló de trabajo, ese es su ídolo. Si usted todos los días habló de novios, de niños bonitos, de jóvenes, de fiestas, ese es su ídolo. Su ídolo no es Jesús. Su Señor no es Jesús. Porque de lo que tenemos en el corazón, de eso hablamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, aquí Pablo dice lo siguiente. Informa la situación de estar encarcelado, y él declara que eso sirvió para el avance del Evangelio. Están dimensionando a Pablo, hermanos,
Él está en la cárcel. Si usted estuviera en la cárcel, ¿cómo estaría en este momento? Piense, a usted vienen, aquí entran, fulano de tal, Giseli, Franklin, Jorge, el que sea, Flor, quien sea, y que dice, usted queda arrestado por ser cristiano y por predicar de Cristo, lo esposa. Yo me imagino yo con unas esposas, hermanos, yo me siento ahogado, de uno no poderse mover, y se lo llevan, y van y lo meten en un calabocito así, aun cuando Pablo estaba en una casa, pero casas también pequeñas, pero estaba ahí. Ya no tiene libertad, ya no puede ir donde usted quiere, ya no puede ir a la tienda a comprar para el almuerzo, ni tomarse una gaseosa, no puede nada. Usted perdió la libertad, y la perdió no porque hizo algo malo, sino todo lo contrario, porque está haciendo lo bueno. ¿Cómo estaría usted si los que hacen lo malo, cuando los encarcelan, se entristecen y piden ayuda? ¿Cuánto más alguien que está haciendo lo bueno e injustamente lo han encarcelado? Pero Pablo no estaba triste. Pablo les escribe y les dice: ¿cómo les parece que al estar yo aquí preso, eso sirvió para que otros conocieran de Cristo? Ay, hermano, eso es otro nivel. Eso es como si algún cristiano hoy tuviera un accidente, alguien tuvo la culpa, lo atropelló, le pasó algo y está en el hospital. Y allí en el hospital lo colocan alrededor de un poco de personas, y ese cristiano le está doliendo, está fracturado, unos dolores imposibles de resistir, está al borde de la muerte, pero en medio de eso está predicando a Cristo, y uno va y lo visita como con cara de que ay, pobrecito, de compadecerse, y ese hombre o esa mujer le diga: ¿cómo le parece que al yo accidentarme acá, una persona que estaba allí, le compartí de Cristo, entregó a Cristo su vida, murió hoy, pero va para el cielo? ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermanos, este Pablo acá nos está enseñando que uno, en las cosas del evangelio, uno debe ser personas que aprovechen cada situación, así esa situación sea difícil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal los estudiantes? Un examen, un trabajo difícil, hay un cristiano en medio de los estudiantes y todos están asustados, todos no entienden, y ese cristiano dice: oremos al Señor que nos dé sabiduría, y hace una oración y mete en medio de esa situación difícil el evangelio del Señor. Hermano, esa es la manera en que lo debemos hacer. Yo estaba mirando acá algo y yo decía: Dios quiere que seamos oportunistas. Amén. Amén. ¿Qué clase de oportunistas? Porque esa palabra oportunista, eso no tiene como una buena reputación, ¿no? ¿Quién es un oportunista? Ahí el oportunista es uno que se aprovecha de una situación para su beneficio personal. Y de esos hay muchos, pero esa no es la clase de oportunista que Dios quiere. Dios no quiere oportunistas dentro de su iglesia que vienen acá para ver qué sacan, ¿cierto? Oportunistas que llegan a mirar a ver a quién se llevan o qué se llevan. No. Lo que el Señor está buscando es personas oportunistas que en medio de adversidades, de dificultades, de enfermedades, de persecuciones, de situaciones difíciles, pueden predicar a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque oportunistas, hermanos, yo conozco muchos. Hay personas que eso es natural, ¿cierto? Ven a alguien y ya le están mirando qué le pueden sacar. ¿Cómo me hago amigo de él o de ella para mirar a ver porque él tiene o ella tiene algo que a mí o que yo quiero, que yo necesito? Personas oportunistas que muestran una cara bonita, noble, ¿cierto? Pero por dentro llevan intenciones, hermanos, que son de dañar,
de quitar, de tomar. ¿Me hago entender? Pero acá lo que Pablo hace es que en medio de la adversidad, él aprovechó esa oportunidad para buscar de Cristo, para compartirle a otros de Cristo. Yo tengo que decirlo como pastor, pero una de las cosas que hemos visto en todo el caminar cristiano, uno ve muchas cosas, pero no sabe cuándo una persona viene por Cristo, o viene por el mercado de la iglesia, o viene por una ofrenda, o viene por una persona de la iglesia. Dios ya a uno le permite discernir eso. Uno ya sabe quién es el que viene, si este viene arrepentido, este viene a buscar un cambio, este viene a que Dios le transforme. Pero hay otros que me dicen, este viene por aquella viene por aquel. Este apenas termine el culto se me va a acercar y me va a pedir plata. ¿Me hago entender? Uno ya conoce eso. Esa clase de oportunistas entristecen el corazón de Dios. Pero hay otra clase de oportunistas que agradan el corazón de Dios, y son aquellos que aprovechan cualquier oportunidad para predicar de su Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Diga al que tiene a su lado, aproveche toda oportunidad para predicar de Cristo. Amén. Para predicar del Señor. Creo que el Señor quiere que seamos oportunistas espirituales y no oportunistas materiales o mundanos. Pablo, hermano, no se estaba quejando, él estaba testificando del avance del Evangelio. Y escúcheme, hermano, el sufrimiento en el cristiano es de lo que hemos hablado últimamente, ¿cierto? Sufrir por causa de Cristo, sufrir injustamente, digámoslo así. Hay muchas personas que cuando empiezan la vida cristiana y se levantan adversidades, se devuelven. Yo recuerdo alguna vez que alguien me dijo, pues si yo busco a Dios es para que Él me bendiga, ¿cierto? Para que me mantenga bien, para que me dé todo lo que necesito. Y si me da todo lo que necesito, entonces sí lo sigo. Entonces yo dije, usted no está buscando a Dios, usted está buscando un ídolo, porque solo a un ídolo uno le dice que me sirva a mí. Pero al Dios de los cielos, al Dios de la gloria, al Señor Jesucristo, le servimos nosotros a Él. Amén. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el sufrimiento en los cristianos? ¿Para qué puede servir? Hermano, vi un comentario y me impactó mucho. Lo primero que dice es que el sufrimiento va a servir para filtrar al verdadero cristiano. Cuando usted sufre por causa de Cristo, pero es mayor el gozo y la gratitud por ser salvo, usted aguanta lo que sea y lo aguanta con gozo. Amén. ¿Qué está mostrando eso? Que usted verdaderamente ama al Señor. Amén. Y que no importa que venga sobre su vida, sobre su cuerpo, en su familia, pero usted está pegado a aquel que le ha salvado. Y usted lo ama con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el sufrimiento sirve para filtrar, para hacer un sedazo, ¿cierto? Para separar lo que es genuino de lo que es falso. ¿Me hago entender? Y estaba pensando que no solamente el sufrimiento, sino la tentación. Aun cuando la tentación procede del diablo y quiere apartarnos del Señor, aún la tentación es un filtro para saber quién es de Cristo y quién no es de Cristo. Porque el que es de Cristo ante la tentación huye. El que no es de Cristo pero que viene a la iglesia, al ver la tentación la busca. Busca la tentación, busca el pecado, busca amistades que los alejen del Señor, porque no están pensando en Cristo, están pensando en sus placeres. Entonces el sufrimiento sirve para filtrar al verdadero cristiano. Pero ¿qué también hace el sufrimiento? El sufrimiento, hermano, nos madura en la fe. Amén. Escúcheme. Cuando uno aguanta algo, cuando uno aguanta una enfermedad de la mano del Señor, una adversidad, se mantiene firme, fiel, buscándolo, predicándolo, cuando el Señor se glorifica en medio de eso, hermano, la persona sale más
madura, más fortalecida, más llena de Cristo, más espiritual. Amén, amén. Las enfermedades físicas generalmente nos maduran en la fe, nos maduran. Y cualquier otra adversidad nos madura en la fe. La escasez nos madura en la dependencia de Cristo. Los problemas familiares nos llevan a depender más de Cristo y a pedirle: Señor, transfórmame a mí, ¿cierto? Y también ayuda a mi esposa o a mi esposo, a mi hijo, a mis padres, pero ayúdanos, Señor. El sufrimiento ayuda a depender más del Señor. Pero el problema de la gente hoy es que no quiere sufrir, pero mantiene sufriendo porque está haciendo lo que a Dios no le agrada. Entonces noten cómo somos de raros nosotros. No queremos sufrir, pero todo lo que hacemos hace que nos metamos en problemas. Pero el sufrimiento por causa de Cristo nos madura en la fe, nos fortalece, nos anima. Así que, hermanos, yo le animo a usted a que, si quiere tener una vida con propósito, predique de Cristo, hable del Señor. Si usted habla con tantos amigos, con tantas personas, hable del Señor. Si usted habla con su familia, hable de Cristo Jesús. Amén. Predique del Señor. Que usted sienta satisfacción, primero, de que habló del Señor. Pero si el Señor, por el Espíritu Santo, convence a esa persona, usted tenga la convicción y la satisfacción que Dios lo usó a usted para la salvación de otro. Pero qué triste que usted sea usado para que otros se pierdan. Qué triste que uno sea usado para que el Evangelio no avance, sino que se estanque. Él dice: lo que a mí me sucedió ha servido para que el Evangelio avance. Lo que le está sucediendo a usted está ayudando para que el Evangelio avance, o para que el Evangelio se estanque, o para que el Evangelio retroceda, o para que otros no se salven. ¿Cómo practicar esto de que predique a Cristo? Hermanos, haga parte de una célula. Y al que tiene a su lado, haga parte de una célula. Haga parte de una célula. Las células, hermano, las células están diseñadas para que gente nueva llegue al Señor. Escúcheme. Hay una célula de los nuevos, yo los llamo así, pero algunos llevan poco tiempo en el Evangelio. En esa célula de nuevo, yo cada que voy hay más gente nueva. ¿Sabe por qué? Porque esos nuevos son apasionados. Esos nuevos no hablan sino de Cristo. Hay unos niños, yo no sé, es algo tan extraño. Digo, si hay alguien aburridor en la vida, debo ser yo. Y cómo los niños, 15, 20, en una célula de adultos, y ahí llegan y les decimos: no, esa célula no es para ustedes. La célula de ustedes es la de mi esposa los sábados, o los viernes con Timoteos. Y están viniendo los sábados, pero allá se aparecen también los viernes. Y dicen: no, esta no es la suya. No, nosotros nos portamos bien, déjenos entrar. Hermanos, y ellos traen otros. ¿Cuáles son las células que a mí me cargan? Las células que son las mismas personas a toda hora. Las células que casi como que se reúnen y es el mismo culto que solo en la casa, porque siempre son los mismos cristianos. Y a veces el peligro es, o la preocupación es: ay, que no falte por lo menos este. O sea, que el peligro es que no falte, ni cambien el otro, es que cada vez lleguen más. Diga el que tiene a su lado: la célula es para que vengan más. Amén. Para que vengan más, que hablemos a otro, que le prediquemos a otro, que nos enfoquemos en alguien. Hermano, piense en alguien, por favor. Piense en alguien. Piense en alguien que usted puede orar por esa persona, que usted le puede dedicar tiempo, que usted puede sacarle, tal vez invitarlo a su casa, compartirle un refrigerio, orar por esa persona y empezar a hablarle el amor de Cristo. Piense en una persona que usted sepa que no es cristiana, que no es salva, y empiece a acercarse a esa persona. Miren, nos quedan ya 3 meses, 4 meses para terminarse el año. ¿Qué tal si este año, antes de que termine, usted se enfoca a predicarle a alguien de Cristo?
Le dejo ese reto como parte práctica de una vida con propósito. Tal vez usted no le va a predicar a toda la gente en el mundo, pero sí tiene el deber de predicarle a todas las personas que Dios coloque en su camino. Piense en su familia, quienes no son cristianos. Piense en sus amigos, en sus familiares, quienes no son cristianos. Hermanos, escúchenme. Cuando llevamos mucho tiempo en la vida cristiana, nos acostumbramos a ver a nuestros hijos sin Dios. Cuando llevamos mucho tiempo en la vida cristiana predicándole a los hijos, tal vez en un tiempo lo hicimos, a los hermanos o a la familia, y ellos nada, que llegan a los pies del Señor, como que nosotros nos acostumbramos a verlos así. Y uno dice simplemente que se porten bien, pero portarse bien no alcanza para la salvación. La gente necesita ir al cielo, y solo es posible si ellos creen en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y para que ellos oigan, debe haber quien les predica. ¿Cómo creerán si no hay quien les predica? Yo di solo un punto en esta mañana. Tal vez corremos las predicaciones, pero yo le animo, hermano, a que usted tome en cuenta y tome muy en serio el mandato del Señor de que prediquemos a todas las personas. Dios nos salvó y Dios nos tiene en esta vida para que prediquemos su palabra. ¿Qué está haciendo usted con el tiempo y la vida que Dios le está dando? Gladys nos dijo cuánto tiempo le queda de vida. ¿Qué va a hacer en ese tiempo? ¿Va a seguir viviendo para usted? ¿Va a seguir predicando pero no a Cristo? Porque hay personas que hablan mucho pero no hablan de Dios. Hay personas que de pronto hablan y hablan es de los demás. Hay personas que aún dentro de la iglesia, en vez de ir a la familia a hablarle de Cristo, les habla de problemas de la iglesia, de los defectos de los líderes, de las situaciones que pasan. Y esos que no conocen de Cristo se llenan de odio y de resentimiento. Y eso es cuando les dice, vamos para la iglesia. La misma persona que le está hablando mal de la iglesia ahora le invita a la iglesia. ¿Qué le va a decir esa persona? Que voy a ir por allá. Si son así como usted me los pinta, yo mejor sigo con mis amigos de cantina o sigo con mis amigos de barrio. Con ellos paso mejor. Hermanos, que el Señor nos libre de hablar y hablar cosas que estancan o impiden el avance del Evangelio. Amén. ¿Quiere vivir una vida con propósito? Predique la palabra del Señor. Predique. Aproveche la oportunidad que Dios le da con otros para presentar a Cristo. Pero no vaya a ser que usted al hablar con otros se aproveche de ellos. No. Estamos para servir. Estamos para hablar del Señor. Estamos para orar por la gente. Estamos para aún en medio de las adversidades presentar al único que nos puede salvar, liberar y llevar al cielo, Cristo Jesús. Amén. Una vida con propósito es una vida de predicación del Evangelio, de predicación de las buenas nuevas. Amén. Voy a dejar ahí ese punto. Quedan 2 puntos más. Ahí yo quiero que usted lo lea. ¿Estamos en qué libro? Filipenses. Y yo quiero que usted para dentro de 8 días que quede motivado a venir, usted a decir, ay, yo creo que ya habló que un punto de una vida con propósito es predicar a Cristo. Pero ¿cuáles serán los otros 2 puntos que están ahí? Usted lee y empiece a indagar y a mirar, a ver qué más dice allí la palabra. Hermanos, ¿cómo va a practicar? ¿Cómo va a aplicar este texto a su vida? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con esto que hoy nos dice el Señor?
Cuando usted le dice algo a su hijo, ¿qué espera de su hijo? ¿Ah? Que le obedece. ¿A quién le va a predicar? ¿Ya ha pensado en alguien? Si sabe de alguien que no conozca de Cristo, que es cercano a usted, ya sabe de un familiar, de un hijo, una hija, de un amigo, de un compañero de estudio, ¿quién es? ¿Quién es? Les voy a decir esto, hermano, y siento que es de Dios decirse. Tenga mucho cuidado en sus motivaciones cuando predique de Cristo. ¿Por qué? Porque hay cristianos en la iglesia carnales, o sea, no son espirituales. Esos cristianos carnales puede ser un hombre o una mujer. Les gusta alguien del mundo, les gusta alguien que no es cristiano, entonces lo trae a la iglesia para que conozca a Cristo, pero su intención no es que conozca a Cristo, sino que yo me pueda quedar con él, con ella. ¿Me hago entender? Tengan mucho cuidado, que si uno le predica a Cristo es porque uno está interesado en la salvación del alma. Amén. Porque he visto desfilar mucha gente por la iglesia, en esta que estoy pastoreando y en otras donde era como líder. Cuando yo veía a alguien, un hombre con una mujer nuevo y se ve tan raro, si no estoy evangelizando, no estaba evangelizando. El pretexto era evangelizar, pero la motivación era otra. Entonces, al evangelizar, hermanos, tengamos un corazón sano. Que nuestra intención sea que las personas se salven, se arrepientan, se encuentren con Cristo, vivan para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén.